Bueno, estamos aquí en la Galería de Subsuelo, en la nueva muestra de Alicia Nakatsuka. Hola Alicia. Hola, bien. Presentando una serie de obras nuevas. En realidad no es una sola serie, ¿no? Hay obras de distintas series o algunas obras que se desprenden también de cualquier serie. Pero hay el número más grande de obras pertenecen a una serie que se diferencia bastante de tus anteriores pinturas, me parece, ¿no? Esta serie, tenemos acá un ejemplo donde creo que hay una mayor búsqueda de profundidad de lo que venías trabajando en obras anteriores. Sí, creo que un poco en líneas generales así de cómo surgió esta serie, yo tenía así como algunas ideas básicas, unas ideas generales, y era un poco esto de que tuvieran como un aire nocturno por un lado, y también que las plantas o la vegetación fuese por ahí un poco más como agresiva, y una construcción sí que se cierre bastante en el espacio. Igual sigue como un poco presente esto de que se cierre el espacio No, totalmente, sí, porque hay una mayor sensación de profundidad en las obras que en otras anteriores que eran por ahí más planas. Sí. Pero es una profundidad engañosa, porque en realidad el ojo intenta penetrar y no puede traspasar toda la selva, digamos, y bastante claustrofóbica. Creo que la mirada entra y queda atrapada entre ese entorno tan exuberante, tan cargado de colores, de formas, demás, que resulta tal vez esa sensación de agresividad también tal vez está dada por esa sensación de falta de aire, ¿no? Sí. Lugar donde uno no puede moverse realmente. Sí, un poco la sensación como de entrar al monte genera eso, ¿no? Como la experiencia de entrar a la selva o al monte genera esa sensación de que uno no puede avanzar, ¿no? Es un paisaje que uno mira a lo lejos y que hay como un distanciamiento, ¿no? Esto es como, o al menos trata de ser... una inmersión en el lugar. Claro, es la idea. A ver, movámonos a otra de las pinturas aquí. Y lo otro que había pensado también es, a diferencia de series anteriores, trabajar con animales, con aves que tengan como un porte más importante. Son aves un poco más grandes. Un poco esa es la elección de los motivos. Después también hay una construcción y un montaje de las plantas. Digamos, no son, en algunos casos aparecen como plantas, pero que son construcciones de pedazos de otras plantas, ¿no? Claro, sí, no es una vista realista, digamos, de un determinado lugar, sino que hay una cosa de construcción y montaje. Claro, no hay una rigurosidad por ahí en estas cuestiones de la botánica, ¿no? Porque algunas están ahí casi a punto de ser como especies fantásticas. Sí, son mutaciones. Sí, está bien. En algunos casos incluso tomé algunas como referencia, por ejemplo esta planta en realidad es un molusco. Pero bueno, viste, cuando empezás a buscar imágenes a veces empiezan a colarse otras. Claro, y era la forma más que claro, lo que te interesó más que otra cosa. Sí. Pero suena verosímil, ¿no? Pero para el que no conoce suena a planta, digamos, pasa desapercibido. Sí, y aparte como la gente que lo ve a veces me dice, ay, esto porque hay muchas que son plantas de jardín también. Son especies que son más como de la casa, ¿no?
mezcladas con otras, pero... Y vos me contabas acerca del jardín de tu madre en Misiones. Sí. Que es una influencia, digamos, de cierta forma también, ¿no? Porque Sí. hay plantas que provienen de ahí, la imagen. Sí, a veces cuando viajo a Misiones aprovecho y hago como un bagaje de imágenes, tomo fotografías y bueno, el jardín de mi mamá es bastante exuberante, hay veces que se vuelve así como muy caótico porque hay mezclas de todo, porque mi mamá colecciona orquídeas, colecciona suculentas y están todas mezcladas, entonces tampoco tiene el orden de esos, como esos jardines planteados a la manera de, no sé, paisajismo, ¿no? Que te ordena las plantas, es más como intuitivo y todo crece y entonces hay plantas que crecen en árboles y especies totalmente diferentes que están todas mezcladas ahí en ese mismo lugar. Claro, algo similar a lo que pasa en tus cuadros también. Sí. Sí, una mezcla similar. Y hay una cuestión también que también puede resultar a lo mejor que contribuye a la cosa claustrofóbica, es la profusión de detalles y que todo está iluminado, es decir, no es que hay un sector más iluminado y un sector que queda en sombras, sino que en todo el plano del cuadro encontramos todo detallado y todo en foco, digamos, ¿no? Todo iluminado y el ojo se desespera en un momento para tratar de percibir todo simultáneamente y eso es lo que también hace que la mirada quede tan atrapada ahí, ¿no? Sin poder escapar del lugar. Sí, me interesa un poco esa idea de que la mirada quede rebotando ahí, como sin encontrar un punto. Digamos, si bien para mí son imágenes como muy tranquilas, a la vez tiene eso, ¿no? Un poco de tensión en el tema de que no hay un punto por ahí más fuerte. Sí, hay como una calma, pero es como una calma extraña, es una calma inhumana, digamos, es ajena a nosotros, ¿no? Es realmente un reino en el que el hombre está excluido, la humanidad no aparece representada y realmente es como, pareciera que es realmente un ámbito al que no pertenecemos, de alguna forma. Y has también trabajado en algunas dimensiones que tampoco eran tan habituales, ¿no? Un poco más grandes que en otras. Sí, en este caso que fue la última pintura que hice, bueno, un poco de la otra también, la del textil, es también un poco... Sí, ahora vamos a ir a ver la otra sección. En realidad venían trabajando con estos tamaños que son más bien medianos. Y a pasar a sí fue como un poco más complicado organizar todo, pero también me da la sensación de que siempre me falta. Como que seguiría, pero... Metiéndote adentro de la selva, digamos, como Sí. trabajando desde adentro del cuadro, de alguna forma. Claro, y no sé, esa sensación de que necesita más de algo que está como creciendo y avanzando, me pasa un poco eso. Bueno, puede ser un cuadro en Eterno proceso, claro, eterno proceso, como una especie como el retrato de Dorian Gray que iba cambiando y transformándose constantemente, pero también que sea donde la selva va creciendo y va mudando de forma, ¿no? Sí. Hay una cuestión relacionada con el choque entre la profundidad y la plenitud que está siempre en tus obras, un poco. Hay como un juego en eso. Desde las primeras instalaciones con relieves donde que eran tipo escenografías, donde
relieves planos, pero que daban una ilusión de profundidad y generaban una profundidad real, por otro lado, porque se podían recorrer, por ejemplo, la instalación en el SEC. Sí, sí. Pero siempre hay ese juego entre algo que hay como una cierta profundidad, pero muy, muy limitada. Como claro. pasaba también, me acuerdo de tu instalación de espejos, en el cual uno quería asomarse, pero en realidad quedaba atrapado entre el reflejo propio y lo pintado sobre el espejo, que generaba una red en la que uno no podía penetrar de alguna forma. Sí, en esa instalación también, bueno, esto del foco de la mirada, hacia dónde va la mirada. Claro. En esa instalación, o uno miraba la pintura o miraba esa profundidad que estaba ahí en el reflejo. Sí, o se miraba a sí mismo, sí, era muy difícil, generaba esa incomodidad del ojo en constante movimiento sin saber a dónde enfocar. Sí, y un poco también lo mismo se repite en esta serie anterior que tengo, que es con los textiles, donde intervengo el motivo de la tela. Ahí también mi idea era que toda la intervención pictórica que hice, de cierta forma se camufle con lo que ya está y un poco que sea esa mirada atenta la que vaya como descubriendo claro. dónde está la mano, pero pasaba también eso, en esa serie creo que es la que por ahí más planitud tiene, ¿no? Como que la mirada queda como bien en el plano, claro. en el motivo, me parece. Y bueno, y un poco en relación a los tamaños, las más chicas fueron las que hice a principio del año, cuando hubo esto de la cuarentena un poco más estricta. Y bueno, todas las series donde hay estos cuadros, los que están ahí, que fueron los bastidores que tenía en casa. Entonces, claro, o sea, recurrir a eso. Sin embargo, hay algo muy más allá, tanto en las piezas chicas como en las más grandes, hay un tratamiento muy parejo y un clima muy parejo también en todas. Es decir, no hay una variación por escala, sino que se mantienen todas dentro de una línea muy, muy pareja. Y pasemos a ver las obras que agrupamos en el otro sector, donde pasan otras cosas. Entonces se incluye lo textil y donde está esto que vos comentabas recién de intervenir sobre un material previo y sin que sea difícil de discernir qué es lo que estaba, qué es lo que vos agregaste y demás, ¿no? Sí. En los textiles lo primero que hice fue empezar a tratar de romper la trama del diseño que ya viene en las telas, porque en este caso era un cubrecama, pero el motivo floral, o sea, era evidente cómo se repetía. O sea, la primera capa de pintura fue tratar de, digamos, con los mismos colores y casi con el mismo tipo de figuración, tratar de romper un poco ese diseño y después a partir de ahí empezar a avanzar con las capas. Claro, sí, cosa que lograste perfectamente porque es muy difícil recuperar la trama. Ahora, tratar de ver dónde se repetía, digamos, se hace como muy difícil de discernir. Y bueno, y la última capa de esta pintura son los detalles en bordado, que es un poco aprovechar. Bueno, esta tela es una tela bayá que tenía un poquito de uso, entonces tenía estaba un poquito deshilachada y me pareció interesante como recuperar eso y insistir y, digamos, darle más presencia.
Y hay un gran trabajo con el color también, ¿no? Para lograr que la integración, también resaltar determinadas cosas, pero que continúe siendo todo en el mismo plano, digamos, de alguna forma, ¿no? Sí. Que no se recorte la imagen del fondo. En algunas zonas se fusiona completamente y es muy difícil realmente separar lo que estaba de los agregados. Incluso con el bordado también pasa una cosa similar, ¿no? Es como que el textil solo hubiera ido creciendo Sí. y teniendo ciertas excrescencias que empezaron a brotar, ¿no? De ahí, o sea, nuevamente lo que decías con respecto a la pintura grande, de la tentación de continuar pintando y agregando cosas, también podría pasar acá, digamos, es que como que da esa sensación de que esto seguirá evolucionando, que va a seguir creciendo, ¿no? Sí. Lo vemos también en estas piezas más chicas a las que les cuelgan estos hilos y que también parece que fueran como una especie de chorreado que va vertiéndose y que uno puede imaginar perfectamente que va a seguir generándose y prolongándose de alguna forma. Y me parece que hay algo como, no sé, que me atrae mucho y que tiene que ver un poco con el exceso, con por ahí esto de agregar bastante, ¿no? Como esta cuestión de lo profuso y creo, no sé, pienso que en ese trabajo y en esa insistencia es donde se corre un límite, digamos, es como si pasara de lo decorativo y no, claro, como que fuese a otra instancia. Eso creo, eso pienso, no sé si eso pasa, pero sí, entiendo que esa es tu esperanza, digamos, ¿no? Es como generar otro estado a partir de ese exceso, digamos, ¿no? Que también tiene que ver con lo selvático, ¿no? Todo eso excesivo, esa exuberancia, ese constante crecimiento, esa proliferación de diversas especies, ¿no? Está muy relacionado con lo de la selva. Sí. Pero hay siempre un gran cuidado en los detalles, ¿no? Está todo trabajado con una gran exquisitez, con una atención al conjunto, pero también a cada uno de los lugares, ¿no? Sí. Es como también algo un poquito obsesivo en algunas atenciones a algunos detalles y cosas que no se pierden en el conjunto, ¿no? Es como que en medio de la selva estar prestando atención a cada una de las hojitas o de los pétalos de las flores.